Jorge Alexis Mesa Luna, ¿qué tan cierto es lo que dicen sobre que se va revirtiendo el daño a la capa de ozono y que quienes descubrieron que los CFC, los clorofluorocarbonos, la destruían, ayudaron a salvar a la humanidad? Saludos. Yo estoy completamente de acuerdo. Uno de los co-descubridores del agujero en la capa de ozono, que se concentraba sobre todo en el polo sur, fue el doctor Mario Molina. Mario Molina, un químico mexicano destacadísimo que siempre trabajó en Estados Unidos, porque las condiciones para investigar en México son las que son. O sea, el doctor Molina trabajó en Estados Unidos hasta que le dieron el premio Nobel por este descubrimiento, y a raíz de eso, bueno, se le dieron oportunidades para que volviera a México. Luego estuvo incluso tratando de trabajar con López Obrador, pero López Obrador, como es así, Mario Molina salió huyendo porque decía que no tenía idea de ciencia, pero no le interesaba, la detestaba, y además hizo lo que el doctor Mario Molina llamaba las universidades patito. Pero sí, la idea de que el descubrimiento ayudó a salvar a la humanidad, creo que es cierta. Y se demostró además que lo que las industrias podían decir que era indispensable, que eran los clorofluorocarbonos, pues no lo eran. Se siguen usando, pero ahora se usan con mucha más inteligencia, no se liberan al aire cuando los dejas de usar, sino que se recuperan. Y en muchas cosas, como en los aerosoles, resultó que no eran el propelente indispensable, que hay otros propelentes que usamos hasta hoy, porque los aerosoles siguen existiendo, ¿no? Entonces fue extremadamente importante el descubrimiento del doctor Molina.